buenos días, Liz, buenos días, Latinoamérica. Primero me presento, como le estaba diciendo Julián, mi nombre es Liz Caterina Ortiz, yo soy médico con más de 10 años de experiencia en esta profesión. Eh, bueno, y luego hice epidemiología, en plena pandemia la inicié. eh, y, y bueno, luego conocí estos productos, conocí a Silis antes de la fusión. Y bueno, cuando empecé me hice 3 estrellas rápidamente y luego empecé una relación de pareja y ahorita hacemos este proyecto, nos apoyamos mutuamente en este proyecto. Mm, bueno, vamos a hacer manos a la obra. Bueno, hoy les vengo a hablar acerca del SEC en el sistema nervioso, que es el sistema endocannabinoide, y vamos a ver cómo interactúan estos dos sistemas, y por supuesto hablaremos del CBD Ultracel. Eh, bueno, bueno, les quise traer esta tabla de contenido. Inicialmente, para que nos pongamos en contexto de qué vamos a hablar, inicialmente les voy a hablar unas generalidades de la planta de cannabis sativa, que es el cáñamo. Luego hablaremos de una cronología histórica acerca de la investigación del cannabis. Hablaremos de la definición de dolor y tipos de dolor, pues es la principal función del sistema nervioso. Y bueno, la interacción en sí de estos dos sistemas, sus aplicaciones en medicina, la aplicación del CBD en medicina, la aplicación de CBD en cosmética, la tecnología de Ultracel y unas conclusiones. Bueno, el cannabis sativa o el hemp es una planta que se utiliza desde hace miles de años. Se le atribuye inicialmente su uso en China antes de Cristo, el primer milenio antes de Cristo. Es usada con diferentes fines, entre esos recreativos, religiosos, espirituales y médicos. Hay más de 550 compuestos químicos en el cannabis, con lo cual se han identificado más de 100 fitocannabinoides, incluido el THC y el CBD, que son los más estudiados y los más conocidos hasta el momento. También dentro del cannabis se encuentran los terpenos aromáticos, los cuales se han identificado más de 200 y a los cuales también se le ha identificado actividad química. Bueno, en el cannabis sus componentes han identificado muchos compuestos terapéuticos para afecciones médicas y no médicas. Bueno, en cuanto a la cronología histórica de la investigación del cannabis, bueno, esta gráfica como esta gráfica nos muestra, nos divide como en eras en relación a lo que es la investigación de esta planta. Inicialmente, como les comentaba, inicialmente su uso era en China, en los reyes de esa época. Luego el cannabis aparece en la literatura hindú, la menciona como una de las 5 plantas sagradas de la literatura hindú, donde también está la Ayurveda. Luego se utiliza el cannabis también en la parte funeraria. Luego se observa su uso en medicina como para hinchazón, como para dolor de cabeza. Luego empieza la búsqueda en sí, la investigación del cannabis, ya no propiamente los fitocannabinoides, o sea, no solamente en relación a las plantas, sino a nivel de laboratorio. Entonces, se identifica por primera vez el cannabidiol, que es el CBD, en 1899. Luego, más adelante, ya en la época de los cannabinoides, ya no solamente del cannabis, empiezan a descubrirse todo aquello, lo que es el sistema endocannabinoide, que los humanos tenemos, bueno, los humanos y muchos mamíferos tenemos este sistema, lo que hace este sistema en el cuerpo, y se empiezan a descubrir los receptores
con los cuales interactúa y por los cuales activa la molécula. Entre esas el CB2, el receptor cannabinoide CB2, en 1993, que es por primera vez que se descubre esta parte. Luego se descubre la parte de los endocannabinoides, es decir, los cannabinoides que son producidos por el cuerpo humano, que son dos principalmente, que es la anandamida y el 2-AG-glicerol. El 2-AG-glicerol que se descubre en 1995. Y bueno, y luego ya en la época actual empieza la época de la investigación médica del área de la aplicación en sí del cannabis en medicina. En el 2005 se aprueba, se legaliza en el mundo, bueno, en un solo país en el mundo, empieza por Canadá, con un medicamento que se llama Sativex. Es aprobado en Canadá y precisamente por esta parte de la legalización del cannabis y de la parte medicinal empieza por un paciente, el paciente lo pidió, lo llevó a la corte y en Canadá aprobaron, el primer país que aprueba el CBD, el cannabis medicinal. Luego, en el 2018, el FDA aprueba por primera vez otro medicamento, se llama Epidiolex, en la parte de epilepsia en niños. Y luego, mucho más reciente, en el 2019, ya empieza a expandirse a nivel mundial, luego de que la OMS dijera que el cannabis tenía los suficientes estudios para considerarse una molécula segura para todos los humanos. Entonces, en el 2019 empieza la aprobación en 33 países en 33 estados de la parte de América del Norte y luego en 56, el resto de los países, 56 países en total del resto del mundo. Bueno, entonces hablemos qué es el dolor. El dolor, de acuerdo a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, se considera una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real, o sea, una lesión de los tejidos o una lesión potencialmente que pueda causar daño, aunque no lo cause de forma real. Bueno, hay diferentes tipos de dolor, hay diferentes tipos de... clasificaciones, hay un sinfín de clasificaciones en relación al dolor. Sin embargo, esta es la que más me gusta, es más sencilla de entender. Entonces, bueno, principalmente hay tres tipos de dolor. Primero, el dolor neuropático, que es producido por estímulos directos del sistema nervioso central o por lesión de las vías nerviosas periféricas. Este dolor es descrito como punzante, como quemante, como un hormigueo, o es un dolor muy intenso producido por algo que no produce en general dolor. ¿Alguien conoce a alguien así que tenga este tipo de dolor? No lo veo. Háblenme. Entonces, ¿por qué no los veo? Bueno, entonces como les venía diciendo, los otros tipos de dolor está la parte del el dolor nociceptivo, que es un dolor que son los dolores más frecuentes, lo que en general conocemos como dolor. Conocemos como dolor que se divide en dolor somático y en dolor visceral. Es decir, un dolor en general, un dolor cuando me pego, me duele la mano, eso es un dolor nociceptivo, como son los dolores más frecuentes. Y está otro tipo de dolor que se llama dolor psicógeno, que interviene, que se define, o bueno, que está relacionado con la parte del ambiente psicosocial que rodea al individuo. Sin embargo, hay
varios autores que no están muy de acuerdo en separar este tipo de dolor, debido a que pues todo dolor se piensa, entonces todo dolor tiene una parte psicológica en la cual, de la cual, en la cual se involucran el resto de todos los tipos de dolores. Bueno, esta es otra gráfica que ilustra los tipos, bueno, los dos tipos principales de dolor, el dolor nociceptivo. El dolor visceral afecta a las vísceras como el pulmón, como el intestino, como el páncreas. Entonces un dolor abdominal también es un dolor nociceptivo. Los dolores somáticos afectan órganos como los huesos, como los músculos, como el sistema celular subcutáneo, o sea, la piel cuando me presionan, cuando me estoy quemando, que me hace retirar la mano, esos más bien son dolores nociceptivos. Y los dolores neuropáticos están relacionados con, como les decía, con esta sensación de que el paciente se está quemando, le está ardiendo, le está, tiene un cosquilleo, pero pues, o sea, no hay un estímulo externo que lo esté causando. En general esto se llama neuropatía o neuralgia. Y usualmente se acompañan, por ejemplo, de úlceras en miembros inferiores. Eh, y puede ser periférico o puede ser central. Eh, bueno, ahora, ¿cómo interactúa el sistema endocannabinoide y el sistema nervioso? Bueno, el sistema endocannabinoide fue descubierto en el año 1980. Este tiene un papel muy importante en la parte de la homeostasis, que se define como ese equilibrio que requiere el cuerpo humano para un buen funcionamiento. Eh, interactúa en la parte del sistema nervioso porque mejora la neuroplasticidad del sistema nervioso central y también interviene en la parte de la modulación del dolor. Hay receptores CB1 y CB2 en el sistema endocannabinoide que en general están por todas partes. En cuanto al sistema nervioso, está en la parte central, está en la parte periférica, es decir, está en el cerebro, que es lo que principalmente llamamos como sistema nervioso central, y en la parte periférica, que es toda la médula espinal, que está localizada en la columna vertebral. Pero de igual está en otros órganos, está en la piel, está en el estómago, bueno, en otros órganos, pero en la parte del sistema nervioso, principalmente en estos dos sitios. Se ha observado que los receptores CB1 predominantemente están en el sistema nervioso central, o sea, más bien en la parte cerebral, mientras que los receptores de CB2 están principalmente en las microglías. Las microglías son otras células del sistema nervioso que tienen otras funciones diferentes a lo que hace una neurona. Las microglías, digamos que son las células de defensa o las células del sistema inmune, las células de defensa del sistema nervioso, cuidan el sistema nervioso. Y estas microglías pues se activan en muchas condiciones neuroinflamatorias porque precisamente protegen a las neuronas, su función es velar porque las neuronas estén bien y las protegen de esa inflamación que pueda venir del ambiente externo. Bueno, dentro del cerebro, bueno, aquí hay un dibujo de las microglías y una neurona. Bueno, dentro del cerebro el CB1 interviene en los componentes de la vía descendente del dolor y también el circuito de estrés, miedo, ansiedad. Los receptores de CB1 también se expresan en el asta dorsal de la médula espinal y se sintetizan en las células ganglionares de la raíz dorsal y se transportan en los nervios periféricos. Ya les muestro una imagen para ilustrar un poco más esto. El CBD es un analgésico, es un antioxidante, neuroprotector y lo que se ha descubierto hasta el momento es que es mucho más potente que el ascorbato y el tocoferol sin la inhibición de la COX. Esto significa que el CBD es más poderoso como antioxidante que la vitamina C y que la vitamina E sin la inhibición de la enzima, una enzima que se llama ciclooxigenasa, que eso es la abreviatura que eso es lo que traduce COX, esa abreviatura.
usualmente los medicamentos que intervienen inhibiendo la COX se llaman los AINES, es decir, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, etcétera. Esto quiere decir, esto traduce que el CBD actúa de una forma totalmente diferente a este tipo de sustancias, a este tipo de medicamentos. Esta es la imagen que les comentaba en cuanto a las vías del dolor. Eh, bueno, acá empieza, digamos que el estímulo doloroso, luego va ingresando por el asta dorsal, lo que les mencionaba ahorita, por el ganglio de la raíz dorsal, que esto básicamente está en la columna vertebral para que me entiendan, para hacerme entender un poco más. Entonces, entra por esa parte, entra por, digamos, empieza por la piel, por dar un ejemplo, por el dolor, luego va hacia la médula espinal y luego asciende por toda la médula hasta el tálamo, una parte del cerebro, y luego a la corteza sensitiva. En cuanto a las vías descendentes del dolor, va de la corteza sensitiva, baja hasta llegar también a la médula espinal y, y llegar a la parte final donde requiera ser, digamos que interpretado ese dolor. Bueno, la parte que más me gusta de este diagrama son estos dos cuadritos que están aquí a los lados. Uno que habla acerca de las sustancias y los medicamentos que que actúan en la vía ascendente del dolor, y esta otra cajita que nos muestra medicamentos y sustancias que actúan en las vías descendentes del dolor. Entonces, hacia la vía ascendente del dolor, inhibiendo la transmisión hacia arriba del dolor, está el acetaminofén, están todos los antiinflamatorios no esteroideos, la lidocaína, la capsaicina, el mentol, los opioides como el tramadol, los cannabinoides y la ketamina. En cuanto a las sustancias, medicamentos que actúan en la vía descendente del dolor, están los antiepilépticos como la gabapentina, los agentes de los canales de sodio, los antidepresivos como los antidepresivos tricíclicos o duales, los cannabinoides y la quetiapina. Y como pueden ver, una de las cosas que más me gusta de este diagrama es que los cannabinoides son prácticamente los únicos que actúan en doble vía, hacia arriba y hacia abajo, y quizá la única sustancia que se le puede comparar sería la ketamina. Pero en general, con respecto al resto de las sustancias, al resto de los medicamentos, los cannabinoides son muy prometedores porque actúan en esa doble vía de transmisión de dolor. Bueno, en cuanto a aplicaciones en medicina, les traje estos 3 artículos, que es la bibliografía que utilicé para la charla. Esta primera revisión, que es una revisión principalmente del THC, pero también habla sobre ese efecto sinérgico, ese efecto, digamos que de sumatoria que tienen los fitocannabinoides y los terpenos, que habla pues a ese efecto que se llama efecto séquito. Y estos otros 2 artículos, este que habla de un medicamento que es combinación de THC con CBD, es una revisión que muestra mejoría de la espasticidad en una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. La espasticidad es como rigidez, entonces mejora la rigidez en esa enfermedad. Fue hecho con un medicamento que se llama Sativex y este producto, este CBD más THC, mostró mejoría. Y este otro artículo que les quise traer es cómo este es de solamente CBD, solamente de cannabidiol, que es el CBD, aceite de cannabidiol, y muestra y este estudio tuvo resultados positivos en el control del dolor neuropático en pacientes que tenían este problema en las piernas, es decir, que tenían neuropatía
de diferentes causas, incluyeron pacientes con neuropatía diabética, incluyeron pacientes con neuropatía idiopática, que no se conocía la causa, u otro tipo de neuropatías, y mostró que solamente aplicando tópicamente el CBD, el aceite de CBD, mejoraba mucho estos síntomas en el paciente. Bueno, siguiendo con las aplicaciones del CBD en medicina, bueno, no solamente está el THC y no solamente está el CBD, sino que está, bueno, varios cannabinoides. Están, hasta ahora, digamos que estos son los descritos, pero hay muchos más que faltan por investigar. Bueno, mencionan el THC, por ejemplo, que tiene efecto analgésico, que tiene efecto antioxidante. Me mencionan que el THC también tiene efecto broncodilatador, que mejora la enfermedad de Alzheimer, que mejora las úlceras duodenales, que tienen efectos relajantes musculares, antipruriginosos también. También está el CBN, por ejemplo, este también ha mostrado beneficios en la parte del cáncer de próstata, tiene efectos antihongos como antidepresivos también, analgésicos y este punto también muy bonito que tiene efectos sobre la disminución de los queratinocitos en psoriasis. Em, bueno, y también tiene efectividad contra el MRSA, que es una bacteria que se llama estafilococo meticilino resistente. Eso también es muy prometedor y muy positivo en la parte de los cannabidioles. Este es el CBG. Otros cannabidioles, eh, como el CBN, se ha mirado, se ha observado resultados también positivos contra esa bacteria, contra el estafilococo meticilino resistente. También disminuye la producción de queratinocitos en psoriasis. Eso significa que mejora clínicamente el CBN, la psoriasis, y también ha mostrado beneficios en cáncer de mama. Y bueno, y para finalizar, les menciono nuestro CBD. El CBD tiene efectos antioxidantes, antiansiedad, disminuye ansiedad, tiene efectos anticonvulsivantes, también está descrito como em, protector en la parte de cáncer de mama. También tiene efectos contra la bacteria estafilococo, disminuye las grasas de la parte bueno, de las glándulas que producen la grasa, los sebocitos, y también se ha visto en mejoría en la parte de adicción, en la parte de adicciones, mejora la parte de las adicciones. Bueno, en cuanto a las aplicaciones del CBD en cosmética, bueno, hay un sinfín de cremas, un sinfín de productos cosméticos en el mercado, incluyendo pues nuestro Liche, la línea Liche, que sin duda es 1000 veces superior precisamente porque tiene esta mezcla de tres componentes, de los tres componentes principales bueno, que nos ha demostrado beneficio en la parte de la piel, que son el CBD, el CBG y el CBC. Es la única que tiene esta combinación de cannabinoides y que la hacen maravillosa. En mi experiencia, por ejemplo, eh, Liche me ha ayudado mucho en la parte de la piel. Yo sufro de acné, yo sufro de dermatitis, entonces digamos que me ha costado cuidar la piel, entonces no cualquier producto cosmético me puedo aplicar. Y bueno, digamos que en todo este proceso del cuidado de la piel y de estas enfermedades descubrí que necesito hidratarme. Yo no entendía al principio cómo que una piel grasa se necesita hidratar, pero sí, la piel grasa también se necesita hidratar y no cualquier tipo de hidratante, porque usualmente los hidratantes empeoran el acné. En cambio, pues con Liche, en mi experiencia, me ha ido súper bien. Eh, bueno, y ahora hablemos de la tecnología Ultracell, de nuestra tecnología Ultracell.
esta es una tecnología avanzada, una tecnología patentada que solamente tiene Silice. Esta es una tecnología que permite mezclar el aceite y el agua y esto es una parte muy importante del producto debido a que el cuerpo humano somos un 60, un 70% agua, entonces como el CBD viene naturalmente en aceite, entonces lo que buscó Silice es que el producto tenga una mayor disponibilidad en el cuerpo y se pueda aprovechar de una mejor forma. Esta tecnología permite que el producto de cáñamo sea estable y se distribuya uniformemente en el agua y pueda ser absorbido en base acuosa. Es un CBD de amplio espectro que permite aprovechar este efecto séquito que se ha descubierto de todos los cannabinoides y, eh, y permite lo que se ha visto dentro de los estudios, que permite la absorción del cuerpo hasta por 12 horas. Desde las primeras hora o 2 horas hasta por 12 horas. Bueno, esta información la sacó Cilis, respaldado en estudios clínicos en Estados Unidos de la Mayo Clinic, donde los participantes del estudio informaron que sintieron un alivio con el CBD de la marca Cilis Ultracel, más rápida comparado con otros productos de aceite de cáñamo. Informaron que el tiempo de inicio más o menos era 1 o 2 horas en comparación con el tiempo mucho más largo de los otros productos, a pesar de que se usó mucho menos aceite de cáñamo que otros productos. Por eso, a pesar de que de pronto no encontremos gran cantidad de CBD, puede ser muy superior a otro producto que tenga más cantidad de CBD, pero que no tenga la tecnología Ultracell que no permita esta absorción tan rápida. Eh, el CBD Ultracell es diferente, con una tasa de biodisponibilidad hasta el 94%. Eh, bueno, la tecnología Ultracell funciona para maximizar los efectos del aceite de cáñamo, que como les comentaba es lo llamado, conocido como efecto séquito, donde como ven en la gráfica puede interactuar ese CBD con los otros cannabinoides, con los otros fitocannabinoides, y no solamente eso, sino con otras sustancias como los flavonoides y como los terpenos, que hace que el cuerpo se pueda beneficiar de esos más de 400 compuestos naturales que están en la planta de cáñamo, que se utiliza la planta completa y que solo está disponible a través de Silice. Además, tiene el mejor valor del mercado, teniendo en cuenta pues todo lo que ofrece. Esta es una tecnología que también se extrae a través del CO2, o sea, es una tecnología muy, muy limpia, muy sana, aparte que tiene un interés en cuanto a la parte ambiental, debido a que, digamos que el cáñamo es una de las plantas que benefician todo aquello del cambio climático. Entonces, no solamente beneficiamos la salud, sino que beneficiamos el planeta con esta tecnología ultracel utilizando estos productos. Eh, y además el estándar de oro de Silice, que es el control de calidad. Entonces, la tecnología ultracel tiene estos sellos de calidad que nos brindan una tranquilidad, una seguridad en relación a su uso. Cuando se estaba legalizando, bueno, les cuento una historia. Cuando se estaba legalizando toda esta parte del CBD, del cannabis medicinal, del cannabis en general en el mundo, eh, digamos que una también de las preocupaciones o de las motivaciones por las cuales se legalizó es que en un estudio, bueno, que lo leí hace más o menos un año, este estudio hablaba de que había un paciente con VIH. Los pacientes con VIH son pacientes que tienen las defensas bajas, están inmunodeprimidos, tienen defensas bajas. Entonces, esta persona, como el cannabis no era legal, consumía este producto porque lo ayudaba en su salud, porque se sentía bien en cuanto al manejo del dolor y
Y resulta que como no era legal, pues no tenía ningún certificado de calidad, este producto venía contaminado y el paciente terminó complicándose con una infección por hongos en el sistema nervioso central, en el cerebro. Esta es otra de las razones y bueno, que nos muestra la importancia de tener un producto que tenga muy buena calidad, que esté limpio de todas esas bacterias, que esté limpio de todos esos metales, que esté estéril, que esté limpio de toda esa parte que puede hacer daño y que fue lo que le pasó a este paciente porque utilizó un producto de cannabis que no era legal en ese momento y que bueno, y que todo eso motivó toda esta ola que ya le he contado de cambios. Bueno, y en cuanto a las conclusiones, eh, primero los cannabinoides son moléculas muy prometedoras a futuro. Es una industria que está en crecimiento por el gran beneficio que ofrece en su aplicación a la ciencia médica y también a la industria cosmética. Es decir, usted está en la empresa correcta en el momento correcto. Eh, También Ultracel es un producto confiable que ofrece CBD de gran calidad a un precio que es posible pagar. Y por último, Ultracel es un producto que puede ser consumido por todas aquellas personas que así lo desean, buscando los beneficios que Ultracel ofrece. Este respalda, que principalmente es respaldar el bienestar general y el equilibrio interno a través de neutralizar los radicales libres, esa es su función antioxidante, y regulando el buen funcionamiento del sistema endocannabinoides y sus funciones celulares, a lo que se le llama homeostasis, este equilibrio. Entonces, Ultracel nos respalda en bienestar general y en equilibrio. Muchas gracias, muchas gracias. Los dejo con esta frase. El conocimiento es para compartirlo. Muchas gracias por invitarme a dar esta charla y que tengan un feliz día.